Ani, a propósito del día 25 de noviembre. Somos dos mujeres y tenemos un legado de las hermanas Mirabal. Ellas murieron por defender los derechos de las mujeres a la libertad, a no ser afectadas por un dictador, a que las mujeres ya no sean violentadas. Y desde la clandestinidad, el nombre que utilizaba era las mariposas. Por eso les detuvieron a sus esposos y ellas cuando visitaban la cárcel fue cuando las llevaron y las habían. Sí, ahora tenemos la idea de que Ecuador no está libre de violencia a la mujer, en absoluto. Tenemos estadísticas muy fuertes sobre cómo está funcionando en la parte judicial la atención a víctimas, cuántas víctimas hay, y eso va en incremento. Sí, Gina, y definitivamente a lo que acabas de señalar, yo quisiera añadirle algo más, ¿no? Tú has hablado de cifras y datos que realmente nos aterrorizan, ¿no? Son terribles, son dolorosos, pero además un contexto muy complejo. Este contexto en donde el crimen organizado, la economía del narcotráfico está apoderada de los territorios y son hombres armados en territorios. Pero por otro lado también hay este otro contexto, en donde también la fuerza pública ha tenido todo este espacio que se le ha dado a partir del conflicto armado no internacional. Y entonces hablamos de la militarización de lo público. Y en medio están las mujeres. En medio están las mujeres, las niñas y las adolescentes, entre dos grupos y dos sectores que tienen armas y que son hombres. Y que sabemos que en esos contextos las mujeres tienen y son mucho más vulnerables. Entonces, definitivamente es muy difícil conocer que, por ejemplo, este año, 2025, se habla de 349 mujeres víctimas de feminicidio, lo que equivale a que una mujer, una niña, sea asesinada cada 22 horas. A ver, de los datos que están en estadística en el Consejo de la Judicatura son datos públicos. O sea, no. Se pueden ver en el link que hay en el Consejo de la Judicatura. Hay un total, desde el 2014 al 2025, un total de víctimas de 3.522. Ya. De ese total, 855 corresponden a víctimas de calificados como tal en función judicial. Y eso representa un 25% de ese total. Y 2.667 mujeres son víctimas de otras. ¿Qué es lo grave en esto? Si uno ve la trazabilidad desde el momento en que se da la noticia criminis, sea por denuncia, sea porque encuentran el cadáver, la fiscalía le es más fácil y más barato investigarlo como un asesinato o como un homicidio, porque solo necesitan tener la autopsia del cuerpo y ya al autor y pare de contar. Pero ya investigar un implica probar otras cosas. Una relación inequitativa de poder de parte del agresor desde mucho antes, o una relación sentimental. Aquí creen que solo porque ya fue pareja y eso es todo. Y no es así. Ejemplo, el caso de las argentinas que estuvieron en Montañita no tenían una relación sentimental con esos tipos, pero ellos les veían con odio, como un pedazo de carne de uso y que ellos podían utilizarlo, ellos tenían poder sobre ellas y cuando ellas se negaron, las... Ahí tenemos un claro caso de... Y siempre tenemos que buscar los estándares internacionales de cómo funciona el... Y eso nos dio México con el fallo de Algodoneras. Sí, totalmente. Incluso desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones de mujeres se dice, si hay un secuestro que termina con una mujer, es si hay y termina con el de esa mujer, es. Y lo que hemos conversado mucho contigo, Gina, los
también tienen que ser investigados desde esta perspectiva, con una perspectiva de género que, como tú dices y bien lo señalas, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero nos deja precisamente eso, ¿no? El tema de la debida diligencia, el tema de que se investigue con perspectiva de género, y eso es algo que aún en el país no logramos. Sí, es muy complejo porque le es más fácil de investigarlo así. Entonces, si no haces una pericia de contexto, de establecer que es violencia de género, para lo cual hay muy pocos peritos, casi nadie se califica, y los que lo hacen lo califican por fin, pueden establecer que se trata de un pero en cambio, si le investigan de la otra manera, es facilito, llegan a una sentencia, pero en cambio las estadísticas nos bajan el número, nos bajan durísimo el número. Entonces, cuando en las estadísticas tenemos muy poco porcentaje, ya no hay políticas. El Estado ya no se responsabiliza. Pero hay algo que es más grave también, y es esto de la participación del crimen organizado, que utiliza a las mujeres como una forma de venganza contra el opositor o la otra banda. Matan mujeres, matan niños, ya no les importa, entran a las fiestas y las... Porque no les interesa. Gina, incluso hace poco, y bueno, en este contexto en el que vivimos y en el que además las cárceles son estos lugares en donde, primero, no están, digamos, bajo el control del Estado, ¿no? Las cárceles no están bajo el control del Estado. Segundo, cuando hay matanzas en las cárceles, de esas matanzas, y dependiendo de quién sea asesinado igual de forma muy, muy compleja y muy dura en esos espacios, en esas instancias, van y buscan a las familias, y por lo general a las mujeres y a las niñas, y las en venganza de lo que sucedió en las cárceles. Sí. Entonces, las mujeres somos un botín. Sí. Somos un botín en los barrios, somos un botín en cualquier espacio, y realmente estamos a merced, como tú dices, de cómo se va dando este proceso en el marco de esta violencia del crimen organizado, y mucho tiene que ver este tema de la ola de criminalidad con la ola están ahí mismo, o sea, se concatenan. Aunque nos muestren unas estadísticas de que mueren más hombres, pero esta muerte de mujeres es absolutamente. Que mueren hombres, sí, mueren muchos hombres, pero la mujer tiene otro contexto, es su vulnerabilidad, es aquello de que ella es la más débil de la relación. Entonces van hacia ella, van hacia las niñas, a los niños, a los adolescentes. Y eso es lo más complejo de todo esto. Pero además, las estadísticas nos están dando, y esto es grave, nos muestra que estamos viviendo en una violencia estructural, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Que aquí en la sociedad está adentrado el proceso de violencia a tiempo completo. Y si el Estado no da una respuesta a través de la justicia, ¿qué es lo que tiene que dar el Estado? 3 obligaciones internacionales: verdad, justicia, reparación. Ya. Con la verdad algo se puede hacer, pero justicia es esencial. Entonces, en la justicia va la víctima, pide al Estado su boleta de protección, su medida de protección, que puede ser boleta de auxilio, alejamiento del agresor. Pero ahí interviene también la policía. Y la policía es que la que suele, aunque digan que no, es la que suele dar la primera acogida. Y si la policía no está capacitada, sensibilizada para estos casos, difícilmente va a poder llevar suficientes elementos para que puedan probar. Pero lo grave es que hay cantidad de boletas de auxilio. Ejemplo, medidas de protección otorgadas a víctimas de violencia del 2018 al 2025 tenemos 1.108.224. Eso implica un trabajo titánico de los jueces, de los policías, de los equipos técnicos, psicóloga, médica, investigadores, los policías que tienen que ir a notificar donde sea. Y si no tienen sensibilización, no les quieren notificar, y si no les notificas, la víctima también se encuentra en serio peligro. Botones de pánico para las víctimas. Es grave el problema, y esto lo estamos evidenciando
este 25 de noviembre. Qué duro, qué duro. Gina, yo quisiera volver un momento al tema y a estas cifras tan dolorosas. Establecen ahí esta alianza de organizaciones sociales para el mapeo de que hace un trabajo muy importante, ¿no? Y que nos dice que el 78% de se cometen con arma de fuego. ¿Cómo puede suceder algo así en un país en donde eso está regulado y donde no hay libre porte de armas? En algún momento se pensó y se propuso una reforma y desde las organizaciones de mujeres dijimos, si pasa esa reforma de libre porte de armas, las más afectadas vamos a ser las mujeres. Y vemos que hoy, existiendo esa regulación, somos con armas de fuego. ¿Por qué no hay control? ¿Por qué el Estado no cumple su papel? Por un motivo. Quienes hemos leído a Ferrajoli, es un autor italiano del derecho penal que es el que propone que se dé el libre mercado de la droga, lo cual es bien complejo, ¿no? Porque el es un delito que afecta a la salud social, ¿ya? Ese es su bien jurídico protegido, la salud social. Pero él dice que el mayor negocio del no es la es la guerra, las armas. Es lo que más se vende. Y si te fijas, en todos los países venden armas clandestinamente, ¿ya? ¿Y qué armas y en qué precios? Ese es el mayor negocio, ¿ya? Y mientras haya eso, vamos a tener armas, cualquier cantidad. Y en eso le doy la razón a Ferrajoli. El mayor negocio del narcotráfico es la guerra contra el narcotráfico. Y esa guerra implica compra de armas, sea por el ejército, sea por las organizaciones criminales, por quien sea, ese es el negocio. Ellos están con Qué fuerte, qué Y fuerte. ahí es donde salen afectadas las mujeres. Qué fuerte. Hay un tema, por todo lo que hemos comentado hasta aquí, por todo lo que hemos hablado, que es profundamente doloroso, que pone de manifiesto que el Estado no está cumpliendo su papel. El Estado es garante. Nuestra Constitución habla de que tiene que brindarnos una vida libre de violencia y no está jugando el papel que le corresponde, no está siendo precisamente garante de estos derechos. Y lamentablemente en el país se ha venido desmontando la institucionalidad encargada del tema de prevención y erradicación de violencia. Ese es un tema para mí, desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista de muchas mujeres, es un tema muy complejo. Porque haber fusionado el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno implica precisamente invisibilizar ese trabajo que se tiene que hacer, siendo además en su momento el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos el ente rector del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer. Además de que no existe el presupuesto adecuado y además de que, digamos, teniendo mucha normativa, hay incluso en el país, se aprobó una ley para reparar a los hijos e hijas y familiares de las víctimas de porque aquí además hablamos de que hay el tema de la orfandad, de los niños, niñas, adolescentes que se quedan en orfandad, que requieren del apoyo del Estado y de política pública para, ya que les arrebataron a su madre, que el Estado se encargue de ayudarles a tener acceso a la educación, acceso a salud, que estos bonos que se establecen en las leyes y en normativas secundarias se cumplan. Bueno, ahí sí voy a hablar desde lo que he visto. Ya. ¿Qué es lo que he visto? Recién tuvimos una mesa de las madres, se llama Madres Coraje. Son madres que sus hijas fueron víctimas de y se quedaron con los nietos. El mayor problema es la falta de celeridad, la impunidad y donde entran no solo la parte justicia. Por ejemplo, traerle a un agresor que está huido desde otro país, eso ya nos integra que tenga que actuar Interpol, que tengan que actuar Ameripol, ya. Y también los procesos de investigación y buscar al agresor que generalmente se huye es complejo, entonces también interviene la policía. Interviene el trabajo social, interviene el Ministerio de la Mujer para dar contención. Muchas de las leyes se las hace sin presupuesto. Y eso es lo complejo. Porque si no tienes presupuesto, ¿cómo investigas? ¿Cómo les das los bonos?
¿Cómo haces para que esa persona en algo resarza su proyecto de vida que ya lo han destrozado? ¿Ya? Entonces, ahí viene la parte compleja. Si no quieres que haya tanta delincuencia, tienes que tener primero salud sexual y reproductiva. Y yo no veo programas de salud sexual y reproductiva. Segundo, tienes que dar educación. Ya. Si tú tienes adecuada salud sexual y reproductiva, los procesos para dar educación ya son más livianos, pero no las dan. Crecen y crecen las poblaciones y se concentran porque estas son poblaciones que las califican los organismos internacionales, perdón que lo diga porque es crudo, como población de desecho. ¿Qué efecto tiene esta población? Mantenerlos de la ignorancia, darles una canchita cuando son elecciones, unas libritas de arroz, un colchoncito, y te dan el voto. Y así conviene tenerlos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿cómo previenes? Y crece la población. En esas condiciones, si no tienes una respuesta de trabajo seguro, digno, si no tienes una respuesta de estudios, y aún teniendo estudios, no siempre tienes una posibilidad de trabajo seguro y digno, ¿hacia dónde se enmarcan? Hacia donde está el dinero, y el dinero está en... Y por eso es que hay tantos adolescentes que van directamente hacia allá y son reclutados, porque ganan el dinero fácil, pero saben que su límite de vida puede ser 1 año, meses, porque saben que a eso van, pero mientras están, tienen la seguridad de comida, de tener algo, ya. Entonces, si no tenemos políticas sociales, salud reproductiva y procesos de salud preventivos, difícilmente vas a lograr que disminuyan los procesos de criminalidad. Sí, el punitivismo y digamos todo esto de lo que hemos venido hablando, de la militarización de lo público, cuando además tienes las Fuerzas Armadas no están calificadas, ni han recibido asesoramiento, ni han recibido capacitación para tratar con la ciudadanía, y por eso en el marco de todo este ámbito se han dado graves vulneraciones a los derechos humanos. Tenemos el caso de los 4 niños de las Malvinas. Se habla de un número alto, 43 desapariciones forzadas. Se habla incluso de que se les ha impuesto cuotas a los militares que deben cumplir y que eso podría dar paso, quizás en algún momento, incluso a falsos positivos. Entonces es un contexto realmente muy complejo, donde lo que tú dices es real. O sea, no basta el punitivismo, no basta simplemente el tema de los operativos, sino que si no va acompañado de política social, definitivamente el país no va a lograr salir de este doloroso momento, pero sobre todo violento de lo que estamos viviendo. Sí, así es. Es súper complejo. Si no vamos por el origen, no vamos a poder curar la enfermedad. Es muy difícil. Y eso uno le reta. Le reta a cómo me voy a plantear en adelante que al menos desde mi espacio yo haga cambios. ¿Ya? Al menos en mi familia, en mi metro cuadrado, en lo que pueda, ¿qué cambios puedo hacer? ¿Cómo lograr que en algo yo aporte en mi tiempo? ¿Cuál es mi propósito de vida en adelante? Si voy a ser abogada, si voy a estar en una institución pública, en un espacio que me llega a dar el Estado, ¿qué tengo que hacer en ese espacio para parar esto de alguna manera? ¿Ya? Entonces ahí eso es un reto muy fuerte. Ese es un reto que nos dejó el legado de las hermanas Mirabal. Así es. Bueno, y creo que no será la única ocasión en la que podamos hablar de estos temas. Ha sido, digamos, muy enriquecedor porque estos datos del Consejo de la Judicatura de Justicia no los conocía. Me parece sumamente importante, sobre todo que los conozcan, ¿no? Lo que implica, son cifras muy altas, ¿no? Definitivamente. Bueno, te comento algo ya para finalizar. En el SATYE, que es el sistema donde uno consulta, se llena los espacios de la matriz diciendo secuestro con muerte, violación con muerte, y por eso es que no aparece. Pero en la dirección donde yo estoy,
tenemos 2 personas que se dedican a leer, aunque esté en el SAT y así, ven de dónde se origina la muerte para definir si es femicidio o no. Y de esos datos es lo que tenemos esto. Qué De ahí importante. muchas ONGs ven, pero no logran acceder a los, porque generalmente la violencia, al menos la violencia sexual, es muy privada. Y ahí no nos permiten ver, lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debemos poner así al violador. Yo creo que debemos hacer un listado de agresores sexuales sentenciados en cosa juzgada, para que esa lista vaya a colegios, centros deportivos, a todo lugar y estén lejos de cualquier posible víctima. Al menos yo soy de esa idea. Y eso quiero hacer en un momento dado. Y agradezco a Bagre. Muchísimas gracias. Qué gusto conversar contigo, Gina.